Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Les damos la bienvenida a este encuentro académico enmarcado dentro del curso sobre acciones en el derecho civil, programado por el Instituto de Derecho Civil del Colegio de Abogados de Rosario, contando en esta oportunidad con la exposición de la doctora Noemí Nicolau, quien disertará en este encuentro sobre la acción de resolución contractual, presupuestos y efectos. Asimismo, aprovechamos para anunciarle la actividad que se desarrollará en la próxima reunión. La misma estará a cargo de la doctora Mariana Iglesias y será sobre acciones de colación y reducción. Ahora invitamos a la doctora Liliana Urrutia, en su carácter de vicedirectora del Instituto de Derecho Civil, a dirigirse a los presentes. Bueno, muchas gracias, Aldana. Buenas tardes a todos y todas las asistentes, concurrentes. La verdad que le damos la bienvenida desde el Instituto de Derecho Civil del Colegio de Abogados de Rosario, porque por lo que he visto hay asistencia de otros lugares del país, así que sean bienvenidos. Como decía Aldana, este es el segundo encuentro de este curso virtual sobre las acciones, la práctica, la actualización en derecho civil, tema que nos interesa a todos y especialmente, bueno, a quienes tenemos nuestro diario litigar. En esta ocasión, como dijera también Aldana, contamos con la presencia de la prestigiosa jurista Noemí Nicolau, que para nosotros, para Rosario, para el Colegio de Abogados de Rosario y para la universidad, por supuesto extensivo a todo el país y al exterior, es maestra de maestros. Así que la verdad que un placer contar con ella y con esta temática también tan siempre vigente, ¿no? Que es la acción de resolución contractual. Como también ya nos anunciara Aldana, seguirá el ciclo con futuros encuentros. Ya el próximo, como lo comentaran, se refiriera, va a estar a cargo de la doctora Iglesias, y así le iremos anunciando a lo largo de todo el año. La verdad, es un placer contar con esta audiencia y con la calificada expositora. Bueno, los dejo, te doy de nuevo la palabra, Aldana. Gracias. Muchas gracias, doctora Urrutia, por las palabras de bienvenida. Para dar comienzo a la actividad presentamos a la doctora Nicolau, que es abogada, doctora en Derecho, doctora honoris causa de diferentes universidades, directora de la Maestría en Derecho Privado de la Facultad de Derecho de la UNR, dirige el Centro de Investigaciones de Derecho Civil de la misma universidad, y destacamos además que durante muchos años fue directora de este Instituto de Derecho Civil del Colegio de Abogados de Rosario. Doctora Nicolau, le cedemos la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Gracias al director y a la vicedirectora del instituto. Una alegría de ver a muchos conocidos por ahí. Veo a Alejandro, veo a otros conocidos. Estuvimos hablando con Virginia. Así que bueno, yo les agradezco esta oportunidad de recordar con ustedes esta cuestión de la acción de resolución contractual, que evidentemente tiene un perfil práctico muy importante, porque es una de las acciones que el abogado litigante enfrenta con mayor frecuencia, si se quiere, dentro de las acciones en general. Antes de entrar al tema, solo una reflexión acerca de la relación entre el derecho civil y el derecho procesal. Es una cuestión que me parece bien que hayan encarado las acciones, porque el Código Civil y Comercial muestra esa profunda relación entre el fondo y la forma. Y nosotros no tenemos todavía resuelto, creo que por el lado del derecho procesal, cómo vamos a encarar las acciones en materia civil, por ejemplo, los que serían las acciones de clase. Es muy difícil que en el derecho argentino tengamos reguladas las acciones de clase si nuestro derecho procesal está fundado
y tiene como objeto esencial la defensa de los derechos subjetivos y no la defensa de los derechos difusos. Es decir, hay un abismo en esa materia en el sistema jurídico argentino y no lo resolvemos. Así que esa es una cuestión. Y la otra cuestión, la problemática de que el Código Civil y Comercial tenga tantas acciones reguladas. Yo solo haciendo un paneo muy general encuentro los procesos de familia en el Código Civil y Comercial. Es decir, que en el derecho de fondo tenemos reguladas acciones procesales. En el derecho de familia, los artículos 716 a 723. El proceso sucesorio en el 2335 al 2344. Todo lo que tiene que ver con la responsabilidad civil y la relación entre la acción civil y la acción penal en los artículos 1774 y siguientes. Y hay muchas más. Es decir, tenemos estos problemas en la vinculación entre derecho civil y derecho procesal, que no es que tengan una relación de oposición, se complementan, pero desde un punto de vista sistemático nos falta cierta precisión. Si el código de fondo puede regular el derecho procesal que es local, estas son, bueno, cuestiones de gran profundidad que van a tratar seguro en alguna clase. Con respecto al tema nuestro, que es la resolución contractual, solo recordar muy rápidamente que todos sabemos, solamente recordar que es uno de los medios extintivos de los contratos, junto con la rescisión y la revocación. La resolución son medios extintivos que están emparentados también con la nulidad, que es otro modo extintivo del contrato. Es un poco más lejana la nulidad, pero las tres: rescisión, revocación y resolución. ¿En qué se caracteriza la resolución? Que es un medio extintivo que puede ponerse en operación por la voluntad de una sola de las partes, siempre que se pueda fundar en una cláusula contractual o en una disposición legal. Y el otro carácter que la distingue es que tiene efectos retroactivos. Es decir, es una acción que extingue el contrato con efectos retroactivos y fundado en la decisión, en la voluntad de una sola parte, pero fundada en cláusula contractual o en una disposición legal. Si revisamos, siempre la doctrina advirtió los supuestos de resolución de los contratos, en qué supuestos opera la resolución. Y ahora el código también las va enunciando. ¿Cuáles son los supuestos? Hay resolución en la condición resolutoria, artículo 343 del código. En la responsabilidad por saneamiento, artículos 1039 y siguiente. La responsabilidad por evicción, en la seña penitencial, en la cláusula resolutoria expresa y la cláusula resolutoria implícita. Eso es lo que vamos a ver. En la frustración de la finalidad, el contrato se resuelve cuando hay frustración del fin. En el caso de imprevisión, el código enumera como un supuesto de resolución la extinción de pleno derecho de la renta vitalicia constituida en cabeza de quien tiene enfermedad coetánea al momento de la celebración del contrato. Este es el artículo 1608. Pero en realidad la doctrina y en el Código Viejo sostenía que constituir la renta vitalicia en cabeza de una persona que está enferma al momento de la constitución y muere como consecuencia de esa enfermedad dentro de los 30 días, es un supuesto de nulidad. Porque en realidad a ese contrato le ha faltado el alea, y entonces más vale que de resolverse el contrato es un supuesto de nulidad. El Código Nuevo lo trata como un supuesto de resolución. Y la más importante es la resolución por incumplimiento. La resolución contractual, el Código la trabaja en general y después regula especialmente la resolución del contrato por incumplimiento. Es decir, que tenemos normas generales
para todos los supuestos de resolución y alguna norma especial para la resolución por incumplimiento. Por supuesto, la gran ventaja que tenemos ahora en el código es que el legislador ordenó todos estos medios extintivos, excepto la nulidad, que quedó en la parte general, la nulidad del contrato, junto a la nulidad de todos los actos jurídicos. Los otros 3 medios extintivos los reguló especialmente en el capítulo 13 del libro de los contratos, artículo 1076 y siguientes. Alguna doctrina ha criticado esta regulación. A mí me parece, en mi opinión, el Código Civil y Comercial ha recogido toda la experiencia de la doctrina y la jurisprudencia argentinas en una materia que no teníamos regulación legal. Acuérdense que la resolución estaba mencionada, que teníamos la resolución por incumplimiento de una manera muy escueta en el 1203 y 1204 del Código Civil. No teníamos nada acerca de rescisión, muy poco acerca de la revocación. Y ahora tenemos un pequeño microsistema referente a todas estas vicisitudes de extinción. Quiere decir entonces que tenemos en el artículo 1076 y siguientes regulada la resolución y la resolución por incumplimiento. Pero si uno busca en los contratos que han sido tipificados, en muchos de ellos hay una alusión o una breve regulación de la resolución contractual en ellos mismos. Es decir, que tenemos normas en la teoría general del contrato y también normas específicas. Más común que todos deben conocer, la resolución del contrato de locación, que tiene tantas reglas específicas en el contrato de locación, artículos 1217 y siguientes. Pero pueden encontrar referencias a la resolución del contrato de suministro, del contrato de agencia, es decir, los contratos típicos tienen una pequeña referencia o regulación de la resolución en ellos, especialmente en ellos. Nosotros vamos a ver entonces la resolución en general y específicamente la resolución por incumplimiento. Antes de entrar a la resolución por incumplimiento, recordar 2 cosas. El tema de la mora. ¿Por qué voy a recordar el tema de la mora? Y voy a recordar el tema del cuándo hay incumplimiento. Cuando uno va a encarar una resolución de un contrato, lo primero que tiene que hacer es asegurarse que el cliente esté persuadido de que quiere resolver el contrato. Los que tienen experiencia en el ejercicio profesional deben saber los embrollos que hay previo al planteo de la demanda. Siempre vamos a tener un cúmulo de cartas y documentos que van y que vienen y que niegan. Niegan y quieren y no niegan, entonces es un embrollo enorme antes de proceder a decidir si vamos a pedir cumplimiento del contrato o resolución. Entonces, lo primero que hay que hacer con un cliente que viene con un problema del contrato es ¿qué quiere? Es el cliente el que tiene que resolver, y tiene que resolver de entrada. Ya vamos a ver por qué ahora es muy importante que antes de dar cualquier paso el cliente diga, frente a un incumplimiento del contrato, mientras sea el acreedor de la prestación incumplida, que el cliente diga si quiere cumplimiento o si quiere pedir la extinción por resolución. Eso es importante. Ahora, tenemos que saber que cualquiera de estos procesos exigen que el deudor de la prestación incumplida esté en mora. Y acuérdense que teníamos ya desde la reforma de la 17711, como regla tenemos la mora automática.
¿Mm? Ahora la tenemos en el artículo 886 del Código Civil y Comercial. Si nosotros sabemos que hay numerosas obligaciones que están sujetas a la mora automática, pero hay modos de contraer obligaciones que no tienen mora automática y se necesita del requerimiento de la constitución en mora. Entonces, el sujeto que ha incumplido necesita interpelación, constitución en mora, y no ha sido constituido en mora, está en demora, pero no está en mora, y eso hay que tenerlo muy claro cuando uno va a ver qué acciones va a adoptar, tanto por cumplimiento, tanto como por resolución del contrato. La otra cuestión es la cuestión del incumplimiento. Ahora, como en el Código Viejo, frente al incumplimiento, el incumplimiento lo habilita al acreedor de la prestación incumplida, como venimos diciendo, tiene dos posibilidades: optar por el cumplimiento más daños y perjuicios, y entonces ahí tenemos una regla específica en el Código, en el 1078, inciso E. En 1078, inciso E, la parte que tiene derecho a extinguir el contrato puede optar por requerir su cumplimiento y la reparación de daños. Hasta ahí todos lo sabemos. Esta demanda no impide deducir ulteriormente una pretensión extintiva. Es decir, este artículo regula lo que siempre dijimos y sabíamos en la doctrina y en la jurisprudencia. Si uno pide cumplimiento y daños y perjuicios, esto no impide que después se promueva la acción de resolución. Después veremos cómo. Pero también el acreedor de la prestación incumplida puede pedir la resolución del contrato por incumplimiento. Ahora, como antes, sabemos que puede operar de manera extrajudicial o de manera judicial. Extrajudicialmente puede operar y cuando entablamos la demanda por resolución, estaríamos estrictamente en el tema de esta conferencia, que es la acción por resolución contractual. Es una de las novedades que tenemos en el Código Civil y Comercial. Las reglas generales en materia de resolución, en cualquier supuesto, no solo en la resolución por incumplimiento. La regla general es que la extinción se ejerce por comunicación a la otra parte. Es decir, es un principio de buena fe. La necesidad de notificar a la otra parte la voluntad de extinguir el contrato. Salvo que pactáramos que no se notificaría, si en el contrato estuviera pactado lo contrario a esta norma. Si no, hay que notificar la voluntad de resolver. Y fíjense que el código se cuida muy bien de decir que si tenemos partes plurimas, es decir, partes que están integradas por muchas personas, la comunicación de resolución debe ser notificada a cada una de la parte que será demandada, y cada uno de los que va a demandar tiene que notificar. Es decir, si tenemos partes plurimas, la comunicación de resolución tiene que ser notificada personalmente entre cada una de las partes plurimas del contrato. Esto no estaba tan claro y ahora lo tenemos expresamente. En la resolución por incumplimiento, si vamos a ir a resolver el contrato porque nuestro cliente que podía pedir cumplimiento decide que va a ir por la resolución del contrato, ¿qué presupuestos hay que tener? Cuando uno recibe del cliente, puede recibir mucha documentación y muy embrollada, porque va a recibir muchas cartas que han ido y venido y cartas que han redactado los propios clientes y dicen cualquier cosa en esas cartas, y uno tiene que ordenar todo eso para saber que la demanda va a proceder.
La primera cuestión es que el demandado haya realmente caído en incumplimiento. Ahí está la discusión más álgida según mi experiencia profesional. Y el código nos ayuda bastante ahora. Porque uno dice, el otro incumplió, y el otro dice, no, el que incumplió fue aquel. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? El incumplimiento que habilita la vía de la resolución es el incumplimiento esencial. El código califica el incumplimiento. No cualquiera, el que es esencial. Y acá viene algo importante que no teníamos y que ahora tenemos y ayuda muchísimo a resolver este problema que estoy diciendo cuando hay incumplimiento, porque en 1084 dice cuando el incumplimiento es esencial y los cataloga. Y entonces uno tiene que mirar que quepa como incumplimiento esencial en estos casos. Primer caso, el incumplimiento estricto de la prestación es fundamental dentro del contexto del contrato. Es decir, el incumplimiento a pie juntillas de la prestación, sin defecto alguno. No sé, se me ocurre como ejemplo una instalación de un circuito informático en el que se ha pactado que no puede haber, como diríamos, calidad total, no puede haber error alguno. Eso, frente a cualquier diferencia, sería incumplimiento, porque hemos pactado que el cumplimiento tiene que ser estricto. Supongamos el ejemplo que siempre ponemos del vestido de novia. Supongamos que el vestido de novia convenimos que va a tener tales y cuales detalles que son muy importantes y que aumentan el precio del vestido porque tienen determinadas cosas. Ese vestido tiene que ser exactamente como se diseñó. Cualquier diferencia se ha incumplido, porque no, el incumplimiento tenía que ser estricto. Esto no es lo común, esto es especial. Y por lo tanto, ese es un supuesto. El segundo supuesto puede ser otra vez el ejemplo del vestido de novia. Se necesita para tal día porque el casamiento va a ser tal día. Entonces, el cumplimiento tiene que ser tempestivo. Cuando deja de ser tempestivo y ha habido incumplimiento esencial, cuando el tiempo era condición esencial o necesaria del mantenimiento del interés del acreedor. La acreedora es la novia que necesita el traje porque se va a casar el 10, el cumplimiento tempestivo, si no se cumple, es incumplimiento esencial y entonces habilita la resolución. Incumplimiento en el sentido estricto, incumplimiento o cumplimiento no tempestivo. Cuando el incumplimiento le priva a la parte acreedora de aquello que, dice el código, sustancialmente tiene derecho a esperar. Es decir, en el ejemplo que decíamos, de una instalación informática, no pactamos que tiene que ser cumplimiento estrictísimo. Sí dijimos lo que necesitamos, no sé, para la empresa. Pero los errores o los incumplimientos del instalador le priva a la empresa del funcionamiento de las áreas más importantes de la empresa. Lo está privando de lo que sustancialmente tiene derecho a gozar. Entonces ahí habría incumplimiento. No porque ha sido un cumplimiento no estricto, sino porque lo priva de algo especial. Luego, el código menciona el incumplimiento intencional, supuesto un tanto difícil de probar. Un incumplimiento intencional siempre es difícil, como probar el dolo. Y el último inciso de este artículo es muy interesante
Porque fíjense que prevé algo que suele ocurrir cuando el incumplimiento ha sido anunciado por una manifestación seria y definitiva del deudor al acreedor. Si el acreedor de la prestación incumplida sabe que no le cumplió, pero ha recibido, dice el código, ha sido notificado, anunciado de manera definitiva. No te puedo cumplir ahora, pero te voy a cumplir. Sino probar que le anunció que no le va a cumplir, ni ahora ni después. Esto no será difícil de probar. Con todos los medios de comunicación que tenemos ahora, con un WhatsApp que diga, no te voy a cumplir porque no estoy recibiendo, ni ahora ni nunca, o porque se enojó y le mandó a decir eso, ¿qué es lo que sucede? Se da el primer requisito. El incumplimiento es esencial. Si el deudor dijo que no va a cumplir, lo anunció, el código dice, no cualquier manifestación, una manifestación seria y definitiva. Es decir, habrá que juntar pruebas de cómo el deudor dijo que no iba a cumplir. ¿Por qué? Porque nos da certeza de que tenemos el primer presupuesto cumplido, que ha habido incumplimiento esencial. Ya tengo el incumplimiento. Si se da alguno de estos supuestos, tengo claro que tengo perfeccionado o he logrado juntar los elementos para sostener que ha habido incumplimiento. Por supuesto, el segundo requisito esencial es que el deudor se encuentre en mora. Lo que decíamos antes, hay que verificar que realmente esté en mora y no en demora. El tercer requisito es que el acreedor haya optado por declarar la resolución del contrato. Si declaró la resolución, después no puede pedir más el cumplimiento. Fíjense cuán importante es esta declaración de resolución. El artículo 1078, inciso F, dice, la comunicación de la declaración extintiva, es decir, hay que notificarle al deudor. Si nosotros le notificamos nada más que vamos a resolver el contrato, no podemos después pedir cumplimiento. Con esa sola notificación. Dice el 1078, la comunicación de la declaración extintiva produce su extinción de pleno derecho. El contrato se extingue con esa declaración del acreedor. Él no puede pedir cumplimiento y el deudor tampoco puede cumplir, porque el acreedor no se lo va a recibir porque el contrato se resolvió de pleno derecho. Pero en los casos, dice el mismo artículo, en que es menester un requerimiento previo, si se promueve la demanda por extinción sin haber intimado, el demandado tiene derecho a cumplir. Es decir, ya vamos a ver cuando lo que tenemos es una cláusula comisoria implícita, donde tenemos que intimar al cumplimiento para poder resolver. ¿Cuál es el otro requisito para que la demanda sea bien entablada y procedente? Que el acreedor que resuelve no haya incumplido la prestación a su cargo o esté en condiciones, es decir, que haya cumplido o esté en condiciones de cumplir. Quien no está en condiciones de cumplir o no cumplió, no puede pedir resolución, independientemente de los efectos restitutorios. El código también dice, se puede promover la demanda de resolución si sabemos que el deudor extinguido el contrato no tiene lo que nos tiene que restituir. ¿Puedo extinguir el contrato si no voy a obtener que el deudor me restituya lo que me tiene que restituir? Lo puedo promover igual, porque puede ser que yo tenga que cumplir y resuelvo el contrato para no seguir cumpliendo.
es decir, para no aumentar el perjuicio. ¿Mm? Entonces, lo que tiene que estar claro es que el acreedor que comienza con la extinción por resolución del contrato por incumplimiento tiene que haber cumplido o estar en condiciones de cumplir. ¿Y qué es lo que pasa? Notificada la declaración extintiva, y esto es lo que pasa más frecuentemente, la otra parte se puede oponer. Ahí viene la discusión que decíamos. Me notifican que resuelven por incumplimiento mío y yo digo, no, el que incumplió es el otro. Dice el 1078, la otra parte puede oponerse a la extinción si al tiempo de la declaración el declarante no ha cumplido o no está en situación de cumplir la prestación que debía realizar. Claramente se puede oponer. Y entonces se plantea ahí, ¿quién va a ir primero a demandar qué? El otro presupuesto que tenemos que analizar es cuál es la vía o el mecanismo resolutorio que vamos a emplear. Hasta acá lo que sabemos es que hay que notificar la declaración extintiva, pero ahora en el código, como antes, desde que teníamos la regulación en el 1204 del Código Civil, si tenemos una cláusula resolutoria expresa, es decir, lo que llamábamos el pacto comisorio expreso, la resolución, el mecanismo resolutorio es sencillísimo. Acabo un paréntesis. La importancia de establecer pacto comisorio en los contratos. A mí me gusta mirar los contratos. En todos los contratos veo que se habla de la mora automática, pero en más de un contrato falta el pacto comisorio. No tener el pacto comisorio en un contrato embrolla un poco más estas acciones de resolución. ¿Por qué? Porque el pacto, ahora la cláusula resolutoria expresa, extrajudicialmente se notifica la resolución y el contrato queda resuelto. Pero si no tengo el pacto expreso, tengo que ir por el mecanismo resolutorio de la cláusula resolutoria implícita, que da más ocasiones de discutir los incumplimientos. Acá, respecto de la cláusula resolutoria expresa, recordar que la ley de la 24240, la ley de defensa del consumidor, en el artículo 10 bis, admite la resolución del contrato, acción del consumidor ante el incumplimiento del proveedor. Es decir, siempre tenemos pacto comisorio expreso en los contratos de consumo a favor del consumidor. El consumidor puede optar por la resolución del contrato, se resuelve de manera expresa sin demanda, porque lo prevé expresamente el artículo 10 de la 24240. ¿Qué es lo que tenemos? Si tenemos todos los presupuestos, pero no tenemos una cláusula resolutoria expresa, hay que ir al mecanismo de la cláusula resolutoria que está implícita en los contratos bilaterales. Lo primero que hay que mirar es que el contrato sea un contrato bilateral. Si es bilateral, frente al incumplimiento y todos los requisitos anteriores, se puede resolver el contrato, pero por un mecanismo diferente que, si ustedes se acuerdan, en el 1204 estaba establecido con algunos defectos que el Código Nuevo ha corregido. ¿Qué es lo que dice el artículo 1088? A ver, el mecanismo es especial. El acreedor debe emplazar al deudor, y acá está la diferencia que tiene el Código Civil y Comercial con el Código Civil, que dice expresamente que se debe emplazar al deudor de la prestación incumplida para que cumpla en el término de 15 días
que puede ser menor en algunos casos, bajo apercibimiento, cosa que antes no estaba en el código y estaba la exigencia de la doctrina y la jurisprudencia, bajo apercibimiento expreso de la resolución total o parcial. Es decir, le tengo que notificar al deudor que le estoy pidiendo cumplimiento para que cumpla en 15 días, bajo apercibimiento, que si no cumple el contrato se va a resolver. Clarito, no puede haber mala fe. ¿Cuál es el problema? El código viejo no lo decía, pero la doctrina decía, no se le puede pedir a una persona cumplimiento y decirle que le estamos exigiendo que cumpla, no decir nada y pasado el plazo, decirle, el contrato se resolvió. Es decir, decíamos, eso es de mala fe, aunque no lo diga la ley, hay que decirlo igual. Ahora lo exige el artículo que estamos leyendo, el 1088. Entonces, lo intimamos para que cumpla en el plazo de 15 días o alguno menor. El plazo puede ser menor según el código por los usos, por la índole de la prestación o porque resulte la procedencia de un plazo menor. Fíjense, acá el código también resuelve un problema que teníamos en el código viejo. Resolver un contrato de obra. Un contrato de obra. Compré un departamento a construir. Pasó todo el plazo que tiene la empresa constructora para construir y no he hecho más que el hormigón armado. Quiero resolver ese contrato. No tengo cláusula resolutoria implícita a favor mío como compradora. ¿Qué tengo que hacer? Intimarlo a que cumpla. ¿Es necesario que lo intime a cumplir en el plazo de 15 días si sé que tiene que construir un edificio y que es imposible? Fíjense, dice que no será necesario según la índole de la prestación. Es decir, no lo va a poder cumplir en 15 días, entonces no es necesaria en ese caso la intimación. No se requiere. El código dice, ¿cuándo no se va a requerir esa intimación? Estamos aplicando el mecanismo resolutorio implícito, porque no tenemos cláusula expresa. Como regla, intimar. ¿Cuándo no hay que intimar? El propio código ahora nos dice, un caso es este que les estoy diciendo. Si ha vencido, si la parte incumplidora, si el cumplimiento resulta imposible. Si el cumplimiento resulta imposible, ¿para qué lo voy a intimar? El caso que les daba recién. No le voy a dar ningún plazo para que termine y cumpla el contrato porque construir el edificio se le vencieron todos los plazos, no lo va a hacer. No tengo que requerir. Es diferente entonces el mecanismo resolutorio. ¿En qué otro caso no hay que mandar la intimación? Si ha vencido un plazo esencial para el cumplimiento. ¿Cuál sería el plazo esencial? El vestido de novia. Se casa el 10, estamos al 7 del mismo mes, no es necesario que intime al cumplimiento, no va a haber cláusula expresa, porque el contrato es verbal, pero puedo notificar la resolución del contrato, resuelvo el contrato y voy y compro que un vestido o alquilo un vestido. ¿Qué hacen las novias? Acá hay novias, sí, hay algunas novias. Muchas caras no veo, pero algunas novias, por ejemplo, Aldana, Liliana, van y compran el vestido, pero han resuelto el primer contrato con la modista. Evidentemente después reclamarán todos los daños y perjuicios, el daño moral y todo lo demás. El código admite ahora expresamente, ¿está? Por ahí apareció Gloria, que dice, acá estoy, yo también puedo estar ahí. Bien. Y otro supuesto más en que no hay que emplear este mecanismo resolutorio, si la parte incumplidora manifestó su decisión de no cumplir.
otra vez. Esto viene mucho de los principios de unidad para los contratos internacionales. Esas manifestaciones que producen efectos en las relaciones contractuales. El deudor en algún momento dijo que no va a cumplir. ¿Para qué lo voy a intimar y le voy a dar plazo? Si yo puedo probar que dijo que no iba a cumplir, directamente no intimo al cumplimiento. En todos estos casos, la resolución total o parcial del contrato se va a producir cuando el acreedor la declara y la comunicación es recibida por la otra parte. Una cuestión procesal. Una cuestión procesal con cierto problema. Dijimos que si uno pide cumplimiento, puede pedir después la resolución. Si se va por la resolución, por supuesto no se puede ir por el cumplimiento. Todos hemos estudiado cuál es el fundamento por el cual no se puede ir contra el propio acto. Si pido lo máximo, que es la resolución, no puedo pedir cumplimiento porque el deudor dejó de prepararse para cumplir. Si yo pedí resolución, el deudor dijo, bien, no me van a exigir más cumplimiento, no me preparo para cumplir. Entonces, voy por la resolución. Pero si iniciamos la demanda de cumplimiento y resulta que a los 15 días de promovida la demanda, viene el acreedor y nos dice, pero a ver, estoy viendo que mi deudor no me va a cumplir, podemos variar la acción, el ius variandi de la acción de cumplimiento. Iniciamos el cumplimiento. Siempre se discutió hasta cuándo el acreedor puede variar la acción por resolución. No cabe duda, y todos los autores están de acuerdo, que hasta el momento en que se haya trabado la litis. Es decir, si se trabó la litis, parecería que ya no hay más posibilidades. Sin embargo, algunos autores dicen, aún después de trabada la litis, podría variarse la acción, corriéndose un traslado y dándole la oportunidad de pruebas al demandado. Del cumplimiento ir a la resolución. Eso no lo resuelve el código, pero resuelve algo. El artículo 1085 dice algo llamativo. La sentencia que condena el cumplimiento, es decir, el 1085, ¿qué es lo que prevé? Un juicio de cumplimiento de contrato. Juicio de cumplimiento de contrato acabado, terminado por cumplimiento, condenado a cumplir el deudor, la sentencia que condena el cumplimiento lleva implícito el apercibimiento de que ante el incumplimiento en el trámite de ejecución, el acreedor tiene derecho a optar por la resolución del contrato con los efectos previstos en el artículo 1081, es decir, todos los efectos de la resolución. Es decir, un juicio en que se litigó por cumplimiento y la sentencia condena el cumplimiento, pero le dice al deudor, si usted no cumple, está implícita la facultad del acreedor de resolver. ¿Qué es lo? La doctrina ha apoyado muchísimo este artículo porque viene a resolver un problema que se planteaba. Cuando tengo el juicio terminado de cumplimiento de contrato y no me cumplen, ¿qué tengo que hacer? Ir por la resolución. No tengo bienes para cobrarme de otra manera, voy por la resolución del contrato, tengo que extinguir el contrato. Ahora el código dice, está implícita la facultad de resolver el contrato en el trámite de ejecución de sentencia. A mí me parece que el problema de este artículo es que considera implícita la resolución. Me parece que terminaría siendo extrapetita, porque el demandado se ha defendido del cumplimiento. Y acá acaban diciéndole, te voy a resolver el contrato.
Me parece que los tribunales deberían, y así lo hacen en algunas provincias, en el primer proveído, dejan constancia de lo previsto en este artículo. Es decir, se le hace saber al demandado de entrada que el juicio es por cumplimiento, pero si él termina incumpliendo la sentencia, si es condenado, se va a resolver el contrato porque está implícita la condena. Me parece que la solución más tranquila para el profesional que promueve una demanda por cumplimiento es decirlo en la demanda, directamente, demandar por cumplimiento, pero teniéndose presente lo que dice el código en tal artículo, es decir, que quede de entrada previsto que el incumplimiento de la sentencia condenatoria lleva implícita la resolución, o el derecho de optar. Siempre queda el derecho de optar del acreedor. Es decir, es el problema del ius variandi, que es siempre un problema para el acreedor. El otro tema es en materia de resolución del contrato cuando una parte acciona por cumplimiento y la otra parte reconviene por resolución. Y entonces, ¿cómo se tramita este problema del incumplimiento y la reconvención por resolución? Vamos a ver un caso para que vean cómo se puede llegar a embrollar una cosa que quizás no era tan complicada. Yo les voy a compartir un resumen de una sentencia de una Cámara de Buenos Aires, la Cámara Civil y Comercial número 10, con un voto del doctor Heredia, que es muy interesante, el doctor Heredia. A ver, le ponemos el caso del servicio impago. El caso es Selma contra Galerías Larreta. Está publicado, es un caso de febrero del 2021, un caso bastante, relativamente nuevo. Vamos a ir siguiendo un poco las fechas. Entre todos los problemas, las fechas son uno de los problemas, porque en estos casos, las fechas son muy importantes porque se suceden unas con otras. Fíjense, el contrato se celebra en junio del 2016, en junio. Es Selma SRL, que es una prestadora del servicio de vigilancia, y Galerías Larreta. Un contrato por el cual la primera se comprometía a prestar en favor de la segunda el servicio de seguridad en la galería. Junio del 2016. El precio, esto es importante retenerlo. El precio se pagaría contra presentación de facturas a mes vencido. Esa es la cláusula cuarta. La cláusula cuarta prevé pago a mes vencido y en caso de mora, Selma SRL podría rescindir el contrato, cláusula quinta. De entrada, rescindir, esto está tomado en la sentencia, el juez Heredia sabe mucho derecho, y pone el rescindir entre comillas, porque en realidad, ¿cuál sería ahí la palabra? En caso de mora, Selma tiene derecho a rescindir el contrato. Si es por mora, hay incumplimiento. Y entonces, ¿cuál es la vicisitud? Rescisión, resolución. Debió decir, podría resolver el contrato. Esto es la cláusula quinta del contrato. El plazo del contrato sería de 1 año, con posibilidad de renovación automática, y cualquiera de las partes podría ejercer la facultad rescisoria, aquí sí, rescisión, podrían rescindir el contrato, sin derecho a indemnización alguna de la otra, dando un preaviso no menor a 30 días. Entonces, las cláusulas que interesan en este caso son la cláusula quinta, la cláusula cuarta y la cláusula sexta. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí, vamos reteniendo.
Junio. En septiembre, Selma emite la factura correspondiente al servicio de agosto y la demandada no la paga. Ya en septiembre tenemos el conflicto. El 27 de septiembre, Selma intima el pago, es decir, la pone en mora, bajo apercibimiento de rescindir. Esto está tomado de la nota que Selma le manda a Galerías Larreta. Le intimo a que pague bajo apercibimiento de rescindir el contrato en los términos de la cláusula quinta. Rescindir el contrato no, bajo apercibimiento de resolver el contrato en los términos de la cláusula quinta. Pero no lo dice claro, ¿eh? No lo dice claro. El 27 de septiembre, Galerías Larreta le manda una carta documento por la cual declara la voluntad de rescindir otra vez, de resolver el contrato, atento a los reiterados incumplimientos los cuales trajeron aparejados incidentes en la seguridad del edificio. Es decir que días antes le había llegado la intimación para que pague y ella dice, no pago, dice la deudora, la demandada después en el juicio, no pago porque no se cumplió el trabajo como debía cumplirse. El 28, el 27, Galerías Larreta le dice, voy a resolver el contrato por incumplimiento de ustedes. El 28, Selma le responde rechazando los términos y le imputa a Galerías Larreta intentar llegar a la rescisión sin preavisar, cláusula sexta. Le cambia los tantos. Le dice, usted está queriendo rescindir sin preaviso. Me está imputando incumplimientos y en realidad yo no tengo incumplimientos, dice que eso es falso. Le intimó el pago de una suma por el preaviso omitido de un mes y el pago del servicio de vigilancia cumplido entre el 1 y el 28 de septiembre, que fue el día en que dijo, vamos a considerar rescindido el contrato. Emite la factura correspondiente y la entregan a Galerías Larreta el 7 de octubre, el 6. Y el 7, Galerías Larreta rechaza por carta documento esa intimación. Son así las cosas en la práctica profesional, son así. Los clientes se pasan todas estas cosas, escribiendo mal, empleando mecanismos que no tienen que emplear. Después de esto, Galerías Larreta remitió 2 sucesivas cartas documentos a Selma, rechazando las imputaciones y el pago. Ratifica la rescisión del contrato por reiterados incumplimientos, los cuales serán probados oportunamente. Resiste el cobro de indemnización por omisión de preaviso porque no era admisible en base a un incumplimiento contractual, ya que primeramente debió haber cumplido con las tareas. Esto dice el juez Heredia en su voto. Selma presenta la demanda, van a mediación, en Buenos Aires hay obligación de mediación, van a mediación, no hay arreglo en mediación, plantea la demanda contra Galerías Larreta. ¿Qué le reclama? El pago de facturas y la indemnización por omisión de preaviso. La demandada resiste y dice que ella ha rescindido correctamente el contrato por los incumplimientos de Selma. ¿Cuál es el problema? ¿Quién incumplió y quién incumplió primero? Este es el problema. El juez Heredia, en un momento, ordena las cosas. ¿Y cómo las ordena? Dice, cláusula quinta, refiere al incumplimiento del pago de las facturas mensuales. Y hay pacto comisorio expreso. La cláusula quinta, ¿se acuerdan que dice que Selma SRL puede rescindir o resolver el contrato en caso de falta de pago de las facturas?
Entonces, hay allí un pacto comisorio expreso. La cláusula sexta refiere a la rescisión como ejercicio unilateral que permitía a las dos partes, sin invocar causal, extinguir el contrato preavisando. ¿Qué dice el juez? El contrato no se extinguió por ninguna de las causales. Para el juez, el contrato no fue extinguido por aplicación de estas cláusulas. ¿Por qué? Porque, a ver si lo puse acá. Sí. Selma intimó al pago el 27 de septiembre bajo apercibimiento de resolver, pero nunca lo resolvió. No sé si sigue en el caso. Selma tenía un pacto expreso a su favor. Frente a la falta de pago de la factura, tendría que haber dicho que resolvía el contrato, punto. No bajo apercibimiento de resolver. Tenía una cláusula a su favor por la falta de pago de las facturas. Nunca hizo efectivo el apercibimiento, es decir, que Selma no resolvió el contrato. No resolvió el contrato, lo embrolló con esa notificación. Y Galerías Larreta, el 27, declara la resolución por reiterados incumplimientos. ¿Es verdad que Galerías Larreta tenía derecho a resolver notificando su voluntad de resolver? ¿Tenía Galerías Larreta pacto comisorio expreso? Lo único que hay es lo que yo les he dicho en las cláusulas quinta y sexta. El juez dice, se discutió si habían existido incumplimientos. ¿Qué se probó antes de avanzar con esto? Lo que se probó en el juicio, y están todas las declaraciones en la sentencia, es que no había habido incumplimientos por parte del Servicio de Seguridad. No se pudo probar el incumplimiento de la vigilancia. Con lo cual, quedaba pendiente el incumplimiento del pago de las facturas. Entonces, primera pregunta. ¿Había cláusula resolutoria expresa? Sí, a favor del servicio de vigilancia, no a favor de las galerías. Es decir, la galería, ¿qué camino tenía que tomar? No tenía facultad resolutoria, debía ir por el camino del mecanismo resolutorio implícito, que recién vimos que hay que hacer. Intimar el pago, al cumplimiento, en este caso al cumplimiento en el término de 15 días bajo apercibimiento de resolución. No podía resolver directamente, no tenía pacto expreso. Podía resolver si estaba en mora en el pago de las facturas. Le faltaba un presupuesto. Él era un deudor incumpliente. La demanda se promovió pidiendo cumplimiento, pero vamos a verlo esto un poco más en detalle. No sé si me vienen siguiendo. La pregunta es, el juez pone en claro que todo lo que hicieron las partes estaba mal. Porque el servicio de vigilancia intima bajo apercibimiento en vez de resolver el contrato, y no lo resolvió. Después nos mandó otra nota diciendo el contrato queda resuelto. El otro va por la resolución del contrato por incumplimiento cuando no tiene pacto comisorio expreso. Conclusión, el contrato técnicamente no estaba resuelto. Entonces, el juez, ¿qué dice? El juez opta por una solución que suele emplearse y es ¿cómo resuelvo? ¿En qué condiciones está este contrato? Es verdad que no se ha cumplido con la técnica de resolución. Y entonces, ¿qué dice? Dice la sentencia
La demanda se promovió pidiendo cumplimiento e implícitamente se consideró que el contrato había sido rescindido en forma unilateral por la demandada y se pidió la indemnización pactada. Se admite entonces que cuando la resolución por incumplimiento es declarada ilegítima, lo que hizo la demandada resolver por incumplimiento de la actora se probó que no era correcto, no era legítimo, la parte que indebidamente resolvió debe cargar con la indemnización por preaviso omitido, pues se equipara a una rescisión incausada sin darlo. Es decir, el juez reorienta el problema. Voy a dejar de compartir para verle las caritas si no se están durmiendo. El juez reorienta la solución frente a dos personas que han procedido de manera técnicamente incorrecta. Y dice, en definitiva, acá el contrato lo vamos a considerar resuelto, pero resuelto de manera ilegítima, y esto incluso citan otras sentencias de la misma Cámara. Se considera que hay una rescisión unilateral y debe pagar el preaviso, que en este caso se omitió. Como ustedes ven, el embrollo se plasma en la demanda, pero empieza en la correspondencia que las partes se cursan entre sí de manera poco clara y sin saber muy bien qué usar. Acá lo que se desconocía era el pacto comisorio. Lo desconoció la actora y lo desconoció la demandada, que tampoco tenía a su favor el pacto comisorio. Creo que estamos en hora. Me van a retar que me he pasado. Faltarían solo los efectos, pero rápidamente, como dijimos, en la resolución del contrato tiene efectos retroactivos, y los efectos retroactivos importan que las partes se tienen que restituir recíprocamente lo que han recibido. El código aclara que esa restitución se hace de acuerdo con las obligaciones de dar, la restitución en los contratos bilaterales deja firmes las prestaciones ya cumplidas que sean divisibles y equivalentes, lo mismo que decíamos en el Código Civil y en el Código Viejo, es decir, que si se pueden dividir las prestaciones cumplidas, las cumplidas quedan firmes y se resuelven las futuras prestaciones. Y, por supuesto, caben los efectos indemnizatorios. El código en los efectos indemnizatorios también trae algo que merece la pena ser estudiado, y al que le interesa los daños y perjuicios tienen que estudiar, porque en 1082 dice: la reparación de los daños y perjuicios incluye el reembolso total o parcial según corresponda de los gastos generados por la celebración del contrato. Muy interesante. Y de los tributos que lo hayan grabado. Pague los honorarios y pague los impuestos. Y lo que dice en otro lugar, que no lo encuentro acá, sí, las restituciones, se toman en cuenta las ventajas que resulten o puedan resultar de no haber efectuado la propia prestación, su utilidad frustrada, en su caso otros daños. Es decir, para las restituciones se establece un régimen muy interesante el código. Bueno, acá tienen un resumen de la resolución contractual. No sé si tienen una pregunta, muchas o ninguna. Bueno, muchas gracias, doctora Nicolau, por tan generosa exposición. Si alguien quiere hacer una pregunta, puede encender directamente el micrófono. Bueno, entonces, si no hay preguntas, damos por finalizada la charla. Agradecemos a todos los que han participado y nos vemos el próximo encuentro. Bueno, adiós. Muchas a todos. gracias. Muchas gracias.